En las civilizaciones mesoamericanas, los sacerdotes desempeñaban un papel central y fundamental en la vida política, social y religiosa. Estas culturas, que incluyen a los mayas, aztecas, zapotecas, mixtecas y olmecas, entre otras, tenían una cosmovisión profundamente espiritual donde los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Su influencia abarcaba desde la organización de ceremonias religiosas hasta el asesoramiento en decisiones políticas y militares. En primer lugar, es importante destacar que la religión era el eje central de la vida mesoamericana. Los dioses eran considerados responsables de todos los aspectos de la existencia, desde el clima y la fertilidad de la tierra hasta la salud y el bienestar de la comunidad. Los sacerdotes, por tanto, eran figuras clave en la interpretación de la voluntad divina y en la realización de rituales destinados a aplacar a los dioses y asegurar su favor. Uno de los roles más importantes de los sacerdotes era la conducción de ceremonias religiosas. Estas ceremonias eran eventos complejos que podían incluir danzas, cantos, sacrificios y ofrendas. Los sacerdotes debían conocer a fondo el calendario ritual, un sistema de tiempo basado en ciclos de 260 días, que era utilizado para determinar los días propicios para realizar diferentes rituales. Este conocimiento les permitía coordinar ceremonias en fechas específicas que se creía que tenían un poder especial. El sacrificio humano era una práctica común en varias culturas mesoamericanas, especialmente entre los aztecas, y los sacerdotes jugaban un papel crucial en estos rituales. Se creía que el sacrificio de seres humanos era necesario para mantener el equilibrio del universo y propiciar a los dioses. Los sacerdotes eran responsables de realizar estos sacrificios con ceremonias que implicaban gran solemnidad y simbolismo. Estos actos eran vistos no solo como un deber religioso, sino también como una necesidad para la supervivencia misma de la sociedad. Además de su función ritual, los sacerdotes también eran eruditos y guardianes del conocimiento. La educación en las civilizaciones mesoamericanas estaba profundamente ligada a la religión, y los sacerdotes eran los principales educadores. Enseñaban no solo temas religiosos, sino también astronomía, matemáticas, escritura y medicina. Eran responsables de la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones y de la conservación de textos sagrados y códices. La astronomía, en particular, era un área de gran interés para los sacerdotes mesoamericanos. Observaron y registraron los movimientos de los astros, lo que les permitió crear complejos calendarios que no solo regulaban la vida religiosa, sino también la agricultura y la política. Los sacerdotes eran considerados expertos en la interpretación de las estrellas y los planetas, y su consejo era buscado para tomar decisiones importantes, desde la siembra de cultivos hasta la declaración de guerras. En el ámbito político, los sacerdotes también tenían una influencia significativa. En muchas civilizaciones mesoamericanas, el líder político, como el Tlatoani en el caso de los aztecas, era también considerado una figura sagrada con una conexión directa con los dioses. Los sacerdotes actuaban como consejeros cercanos de estos líderes, guiándolos en decisiones que afectaban a toda la comunidad. Sus consejos se basaban en la interpretación de los presagios y en el conocimiento de las escrituras y tradiciones religiosas. En la sociedad maya, por ejemplo, los sacerdotes tenían una jerarquía bien definida. El sumo sacerdote, conocido como el Aocan May, era la figura más alta dentro de esta jerarquía y tenía la responsabilidad de supervisar todas las actividades religiosas y educativas. Bajo él, había otros sacerdotes especializados en diferentes áreas, como la astrología, la medicina y la escritura. Esta organización jerárquica permitía una división del trabajo y una especialización en diferentes aspectos de la vida religiosa y cultural. Otro aspecto importante del papel de los sacerdotes era su participación en la medicina. La medicina mesoamericana estaba profundamente influenciada por la religión, y los sacerdotes eran considerados curanderos con conocimiento sobre hierbas medicinales, técnicas de curación y rituales destinados a expulsar los malos espíritus que se creía causaban enfermedades. Los templos servían a menudo como centros de curación donde los sacerdotes aplicaban sus conocimientos para tratar a los enfermos. La arquitectura también estaba bajo la influencia de los sacerdotes, ya que los templos y pirámides, que eran los principales centros religiosos, debían ser construidos de acuerdo con principios sagrados. Los sacerdotes supervisaban la construcción de estos edificios, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con las creencias religiosas y las observaciones astronómicas. Estos templos no solo servían como lugares de culto, sino también como observatorios astronómicos y centros educativos.
La importancia de los sacerdotes en las civilizaciones mesoamericanas también se reflejaba en su estatus social. A menudo pertenecían a la clase élite y eran respetados y temidos por su conexión con lo divino. Su opinión era altamente valorada y tenía un gran peso en la toma de decisiones a nivel comunitario. Los sacerdotes podían influir en la política, la guerra y la diplomacia, y su papel era esencial para mantener la cohesión y la estabilidad de la sociedad. El papel de los sacerdotes en las civilizaciones mesoamericanas también se manifestaba en la organización de festivales y celebraciones religiosas. Estas festividades eran momentos clave en el calendario ritual y servían para reforzar la identidad comunitaria y la devoción a los dioses. Los sacerdotes organizaban y dirigían estas celebraciones, que incluían procesiones, banquetes, juegos rituales y danzas. Estas actividades no solo tenían un propósito religioso, sino también social, fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad. En conclusión, los sacerdotes en las civilizaciones mesoamericanas desempeñaban un papel integral que iba mucho más allá de la religión. Eran líderes espirituales, educadores, astrónomos, médicos y consejeros políticos. Su influencia permeaba todos los aspectos de la vida diaria y era fundamental para el funcionamiento y la estabilidad de sus sociedades. La figura del sacerdote simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo divino, y su papel era crucial en la perpetuación de las tradiciones culturales y religiosas que definieron a las civilizaciones mesoamericanas.